Muy buenas tardes a todos ustedes compañeros, estimado profesor. Continuando pues con el proyecto que le había mencionado la clase pasada sobre el manejo de residuos sólidos en el Valle de Aburrá, donde pretendo pues de que desde los hogares, desde los barrios, de las familias, se incentive más el reciclaje de todos esos residuos que se generan. Más que todo en los residuos sólidos, porque ya sabe que las aguas residuales, pues uno no las puede realizar, solo más que todo son las empresas públicas, EPM, más que todo mediante sus plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en el Valle de Aburrá, San Fernando y Aguas Claras, que entró hace algunos meses en funcionamiento. Y también la opción era de que se reutilizara de las PETAR o plantas de tratamiento residuales que generan mucho metano debido a su descomposición biológica de esos materiales orgánicos, generan mucho metano y el cual también es un alto contaminante y conlleva mucho al calentamiento global. Las causas como tales radican en las entidades públicas, en las casas, empresas y eventos públicos, que son los que más generan residuos. Para mí, los que más generan residuos y que ensucian más que todo las calles son cuando se generan eventos públicos, ya sea los alumbrados, un concierto, una marcha, eh, algún desfile cultural, desfiles silleteros. ¿No? Entonces generan muchos residuos gracias a la acción que emprende empresas varias que tras el evento enseguida van recogiendo las basuras, pero no debería ser, no debería, sino que tanto las personas, los asistentes, como las empresas públicas destinaran unos recipientes, residuos más grandes y que las personas fuesen más conscientes e ir a depositar esos residuos allá y hacer la separación de una vez. Pero lastimosamente no tenemos toda esa cultura que se requiere. Hay personas que le importa un bledo que se hace o no, entonces hay que partir de ahí en crear cultura e incentivar a la cultura del reciclaje. Entonces, todos estos cuatro factores que para mí son los que más generan residuos, ya sean las entidades públicas, empresas, eventos públicos y casas, generan tanto residuos sólidos como aguas residuales. Eso se lleva al manejo de residuos. ¿Cuál es la problemática? Manejo de residuos en el Valle de Aburrá. Entonces, la solución es, y parte también de que todos comprendamos qué podemos hacer de ellos, es la cultura de reciclaje. Desde las casas empezar a reciclar, inculcar en nuestros hijos el reciclaje para no tener tanto contaminante en las vías, en no tener tantas hectáreas de relleno sanitario en las ciudades. Por ejemplo, reciclaje, empezar por las ciudades. De las aguas residuales se encarga EPM o empresas públicas, ya sean las de aquí de Medellín o las de cada municipio en el Valle de Aburrá, se encargan de recolectar esas aguas y los residuos. ¿Qué se pueden aprovechar de ello? ¿Cuál es la solución? Aprovechar las aguas tratadas, ya sean para riegos de cultivos, volverlas a verter al río Medellín como se hace habitualmente. También la otra es algunas zonas verdes, utilizarla para regar las plantas o los corredores verdes que se tienen en el Valle de Aburrá o en el área metropolitana o Medellín para utilizar, por ejemplo, en épocas de verano, mantener esos jardines con buen riego. Se pueden utilizar esas aguas tratadas, utilizar los biolodos para hacer compostaje, abonos, para cultivos, ya que esos están tratados, entonces tienen menor cantidad de riesgo biológico. No del todo, pero ayuda a que no sean tan contaminados. Entonces, se puede utilizar en hortalizas, para los mismos sostén de esas plantas que se encuentran en los corredores verdes, se pueden utilizar. El metano, en el video pasado había dicho que se debería utilizar. En esos días estuve investigando más y en la planta de San Fernando hicieron unas adecuaciones o remodelaron la planta como tal, y en la de Aguas Claras se está utilizando el 30%, casi el 40% del metano que se genera, del metano que se genera en la planta, ayuda a generar casi el 30 al 40% de la energía que se utiliza para el funcionamiento
de la planta de reciclaje, o sea, de la petara. Entonces ya vemos que están dando más un paso a utilizar ese metano, que es un gran contribuyente al calentamiento global. De parte de los residuos sólidos, empezaríamos por los barrios, de las personas, que son las que generamos más contaminantes, más residuos, empezar a clasificar el plástico, el cartón, el vidrio, que son los objetos más comunes que se utilizan, sobre todo el plástico, las bolsas, llevarlos a una parte donde le den buena disposición. Yo opino pues que las empresas, en cierta manera, ellos como recaudan más plástico, generan más residuos, nosotros las personas desde las casas podríamos llevar esos plásticos, esas bolsas a las empresas. Ellos tienen quien les compre eso, entonces sería provechoso también para ella porque generarían unos ingresos. Y como es que el costo, digo yo, pues que aquí no he analizado muy bien, el costo sería menor para la disposición de esos recursos. El cartón también se utiliza mucho se desecha, los recicladores lo siguen, ¿cómo es que? Recolectando, entonces tiene buena exposición. El vidrio no mucho, por lo que es muy pesado, pero también se recolecta mucho. Para mí uno de los grandes optimizadores o de que se genera muy poco residuo es el campo, pues porque no son contaminadas, esas aguas no son contaminadas. Los plásticos muchas veces se reutilizan, a veces los tiran a las quebradas o a vertedero, entonces el plástico si no tiene un buen manejo muy adecuado, pero las aguas residuales también tienen sus pozos sépticos, entonces le dan buen provecho no, tienen una buena disposición y no se ven por las vías o van directamente a una cañada y pues contaminando más el agua. Entonces esa es la propuesta pues esas son las soluciones que yo tengo pues del árbol de problemas y el manejo de residuos del Valle de Aburrá. Ahora ya conocen pues el, cómo es que la matriz macrológica, ¿cuál es el fin? El fin, la eficiencia y aprovechamiento en la recolección y manejo de residuos sólidos en el Valle de Aburrá. El propósito, tener un mayor porcentaje de reutilización en el reciclaje de los residuos generados en las ciudades, que son los que están dando la mayor cantidad y se están reutilizando poco, más que todo en los barrios populares. Hay que enfatizar mucho más en ese caso en la recolección. Los resultados, enfatizar en la cultura del reciclaje en entidades oficiales, las del Estado, las del gobierno, escuelas, universidades, colegios, politécnicos, en fin, las empresas ya por obligación pues tienen que empezar a reciclar, pero que le den capacitaciones a sus empleados para que se forme una cadena y esparza más el comunicado que se quiere. Y en eventos públicos hacer un breve relato pues, de disposición de sus residuos en los lugares que disponga el evento. ¿Cuáles son las actividades? Incentivar a los barrios, hacer eventos culturales que si limpian las mangas, las vías, las quebradas, hacerles un evento cultural, ya sea sancochos y cosas así, entonces algo muy propio para el evento eh, como tal. Más capacitación en las instituciones educativas para el manejo de esos residuos y para que vayan desde la casa agrupando y separando los residuos adecuadamente y educar a los niños como tal desde el hogar al buen uso de los residuos y antes que todo a no derrochar tanto. Entonces en la casa se derrocha mucha agua, no, llevemos plástico, compremos esto, entonces no tratas de utilizar tanto las bolsas que hay en los supermercados, sino enseñarle a que hay que llevar una tulita, un costalito donde ellos se puedan meter eso y generar menos contaminante con las bolsas. Bueno, muchas gracias, es todo por hoy.